Canarias logra contener el coronavirus, pero las cifras del resto de España nos ponen en alerta. Nuestro país es líder en contagios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Puede haber un rebrote en las islas por casos importados? Lo vamos a abordar con el exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña. Además, algunos oncólogos ya advierten de que ciertos tipos de cáncer se diagnostican tarde por culpa de la COVID. Pues los pacientes no están pudiendo de una forma habitual acudir a la atención sanitaria. Por tanto, lo que nos está pasando es que los pacientes de cáncer están llegando con tumores un poquito más avanzados, en situaciones más complejas, que requieren tratamientos, digamos, un poco más agresivos, porque el cáncer no espera por el COVID. También hablaremos hoy de la pandemia económica. Las previsiones auguran que en Canarias, fíjense, aumentará la desigualdad. Las demandas a Cáritas ya se han incrementado en un 85%. Volvemos en tan solo unos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Canarias está muy cerca de bajar de los 50 casos de COVID por 100.000 habitantes. Esa es la barrera que fijó Alemania para levantar su recomendación de no viajar a este archipiélago. Es una tendencia positiva que no debe llevarnos a relajar las medidas de prevención porque tenemos 274 pacientes hospitalizados e islas como Tenerife y La Gomera presentan ligeros repuntes de contagio. Además, en otras partes de España los rebrotes se multiplican y nos puede acabar afectando. ¿Qué se ha hecho mal para que nuestro país registre los peores datos de toda Europa? Hoy vamos a tener la oportunidad de analizarlo con el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. Además, también vamos a hablar de la otra pandemia, la económica, que podría llevar a Canarias a una de las peores recesiones de toda su historia. Muchos economistas advierten de que nos adentramos en una recuperación con forma de letra K, lo que se traducirá en una mayor brecha social entre ricos y pobres. Enseguida vamos a analizar estos y otros temas y hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Lourdes Trujillo, que es economista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud, también con Jonathan Márquez, que es economista, y nos acompaña también Isabel García, que es médica preventivista del Hospital de La Candelaria. Con ellos vamos a hablar en un segundo. Esta semana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, adelantaba que la incidencia del coronavirus durante estos días es de 54 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indicaría que estamos consiguiendo doblegar la curva de contagio. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Tú tienes todos esos datos fresquitos. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. Como cada jueves a esta hora de la noche, actualizamos datos. Se estabiliza el número de nuevos contagios en Canarias. Hoy se han notificado 136 positivos con 274 personas hospitalizadas, de las que 64 están en UCI y no ha habido nuevos fallecidos. Además, en las últimas 24 horas se han producido 186 altas. En estos momentos, Gran Canaria es la única isla que supera los 100 casos por 100.000 habitantes, por lo que seguirá manteniendo una semana más el cierre de la restauración a las 12 de la noche y la prohibición de reuniones de más de 10 personas. En Lanzarote, que era la otra isla donde estaban vigentes estas restricciones, se levantará este sábado al situar su tasa en 73 contagios por 100.000 habitantes. Aún así, no podemos bajar la guardia, ya que Tenerife ha pasado de 36 casos por 100.000 habitantes a 42 y La Gomera de 19 a 23. Pero ¿cómo han evolucionado los casos activos en las islas desde la semana pasada? Lo vamos a ver también en este informe. Si el jueves anterior La Palma registraba 26, hoy anota 2. En La Gomera se mantiene la tendencia al alza y pasa de 11 a 17. El Hierro tiene hoy 7 casos activos frente a los 8 del jueves pasado. Tenerife, en cambio, sigue incrementando los casos activos con 1.687 frente a los 1.342 que registró la semana pasada, siendo la isla que registra un mayor aumento de nuevos contagios en los últimos 7 días. Aún así, Gran Canaria es la isla más contagiada en esta segunda ola de la pandemia, pasando de los 4.639 casos activos el jueves pasado a 4.651 en el día de hoy.
Fuerteventura registra 110 frente a los 129 de la semana anterior y Lanzarote contabiliza 196 casos activos cuando hace 7 días tenía 407, con un descenso significativo en cuanto a incidencia acumulada. Como ven, la situación parece estabilizarse en el archipiélago, aunque preocupa el repunte de casos en Tenerife y la alta incidencia que el virus todavía tiene en la isla de Gran Canaria. Este es el panorama y la radiografía de los datos a esta hora de la noche ya actualizados en Canarias. Miguel Ángel. Bueno, pues de esas cifras, gracias Wendy. Si hablamos de ciudades, Las Palmas de Gran Canaria, la capital de Gran Canaria, tiene una tasa de contagios de 128 por cada 100.000 habitantes, mientras que Santa Cruz de Tenerife, fíjense, registra 117. El problema es que la tendencia en Las Palmas de Gran Canaria es descendente, pero en la capital tinerfeña es ascendente. ¿Qué lectura, Amos García, debemos hacer de la variabilidad de estos datos? Yo creo que fundamentalmente el primer elemento de reflexión es que ya tenemos signos positivos en relación a la evolución de la pandemia en nuestra tierra. Signos positivos que se traducen desde la siguiente perspectiva. Hemos conseguido frenar el incremento de casos que ya casi formaban parte de la escena que teníamos de cómo se presentaba la pandemia en nuestra tierra, y no solo hemos conseguido frenar el ascenso, sino además estamos teniendo descenso. Y además hay otros indicadores positivos, como es el valor del número RO, que es un indicativo claro del proceso que puede tener de expansión el problema, que está por debajo de la unidad. Ahora bien, dicho esto, no podemos olvidar que seguimos en pandemia y que esta tendencia decreciente puede tener formato de goma y que actúe como un resorte y como bajemos la guardia volvemos a tener un proceso expansivo en el número de casos. Gran Canaria, que es la isla que tenía una mayor presencia de la pandemia, las medidas de intervención que se han desarrollado han conseguido está haciendo que la curva baje. Controlar, está haciendo que la curva baje con mucha prudencia, con mucha cautela. No podemos bajar nunca en ningún momento la guardia, seguimos en pandemia, el microorganismo sigue ahí, y en Tenerife parece que hay una ligera tendencia ascendente, pero en valores todavía muy que no invitan al pesimismo. En principio, yo creo que prudencia, cautela. Vamos bien, pero no podemos bajar la guardia. Por otra parte, Isabel, la Comisión de Salud Pública acaba de aprobar que se rebaje el periodo de aislamiento de 14 a 10 días. Francia ya tiene un periodo de aislamiento de 7 días. ¿Se deben acortar? Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Las cuarentenas por COVID puede tener eso incidencia en los contagios? A ver, yo creo que cuando hablamos de cuarentena estamos hablando del periodo de incubación del virus, ¿no? Cuando uno tiene síntomas y es un caso, está bastante claro, porque se establecen 10 días como cuarentena, ¿no? El problema viene cuando son los contactos. Cuando son los contactos, el virus tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces, eso quiere decir que tú puedes ser positivo en cualquiera de esos días, del día 1 al día 14. Únicamente yo bajaría ese periodo de cuarentena siempre y cuando pudiéramos asegurar hacerle una PCR a la persona, ¿no? Si en el día 10 esa persona sigue siendo negativa, las probabilidades que positivice probablemente sean más bajas, ¿no? Entonces yo acortaría siempre con esa premisa, haciendo una PCR en el día 10. Bueno, pues está bien esa aclaración, haciendo la PCR en el día 10. Esta semana hemos conocido, además, que varios estudios científicos relacionan la falta de vitamina D con un mayor riesgo de contraer la COVID-19. ¿Puede ayudar esta vitamina a no infectarse? Lo que puede ayudar a no infectarse es la mascarilla, el lavado de manos y la distancia física. Esa es la clave. Pero la vitamina cualquier elemento que contribuya a dejar en minoría la posibilidad de un riesgo de infección siempre hay que valorarla bien. Pero los elementos claves siguen siendo los mismos. Mascarilla, distancia física, lavado de manos. Evitar espacios de aglomeración, sobre todo en ámbitos cerrados, y ser muy prudente en reuniones familiares, entre no convivientes, por el riesgo que pueden representar a la hora de aumentar el número de casos. Vale, la vitamina D no, pero ¿y las gafas? Lo digo, las gafas no me lo invento, pero las gafas es un estudio que hay en China que dice que los pacientes con gafas tienen menos probabilidades de contagiarse de la COVID porque no le entra las lentes, actúan como un protector del lagrimal para que no le entre el virus. Sí. Cualquier elemento que aparezca, porque la situación que tenemos en el contexto de la pandemia es que cada vez aparecen más publicaciones científicas sobre diferentes aspectos, porque partíamos de una bolsa de incertidumbre enorme.
que afortunadamente se van rellenando de certezas conforme avanza las evidencias y el conocimiento científico. Pero yo creo que independientemente de que las gafas puedan presentar o no, en función del trabajo de ese chino, un valor extra. Es que sonríe, pero es que es serio el trabajo. No, sí. No, que lo digo sonriendo como si fuera una broma lo del trabajo de que las gafas protegen. Pero... No, y de hecho me congratula porque yo de alguna manera estaré más protegido porque uso gafas. Pero creo que no debemos perder de vista lo básico, lo fundamental. El discurso preventivo se debe de centrar independiente. No vamos a hacer que todos ahora usemos gafas. Lo que sí vamos a hacer es que todos nos lavemos las manos, usemos mascarilla y mantengamos la distancia física, Yo creo que es lo la que está clave. diciendo Amos es verdaderamente un mensaje positivo, y más en este momento, que los colegios han empezado y la universidad empieza el lunes. Entonces, claro, el lavado de manos, la distancia, él no se ha cansado de repetirlo desde que viene aquí. Isabel, cada vez hay más estudios y algunos con poca credibilidad. Sí, o sea, yo creo que un poco lo que nos ha enseñado... Nos estamos volviendo locos con tanto estudio que está saliendo. Claro, porque normalmente los estudios tienen unos plazos, ¿no? En evidencia científica normalmente hay unos plazos. Entonces lo que hemos conseguido con esta pandemia es que muchas veces esos plazos no se cumplan. Entonces están publicando muchos estudios sin una evidencia científica clara. Además, tú imagínate, Miguel Ángel, que ahora como recomendación sanitaria sea que todo el mundo use gafas. No parece razonable como medida de intervención. Lo que parece razonable... Puede haber gafas de estas que no tienen graduación, que se las pueden comprar. Bueno. Sí, pero no parece como una medida razonable desde lo que es el ámbito de la administración sanitaria. Por eso yo creo que a veces nos perdemos en determinados elementos que pueden ser sugestivos en función de que aparecen en un trabajo científico que puede tener toda la solidez metodológica. Los chinos, bueno, que eso lo vamos a hablar después, pero los chinos no tienen contagios, con gafas o sin gafas. No, eso, pero los chinos, eso dicen ellos, que eso vamos a hablar después. A lo mejor es como tener los ojos así, al llevarse las manos a los ojos se dificulta bueno, ya, más. Vamos a meternos en otro tema más. Lo que es evidente, y eso sí me gustaría dejarlo claramente expuesto: lavado de manos, mascarilla, distancia física. Eso hay que mantenerlo. España es el país europeo que encabeza los peores datos de la COVID-19. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué somos líderes en los contagios? Esta noche vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este tema y lo vamos a hacer con el epidemiólogo Daniel López Acuña, que fue durante casi 30 años director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches, señor López Acuña. ¿Por qué España ocupa los primeros puestos? ¿Por qué España, le quería preguntar, ocupa los primeros puestos mundiales en contagios y en muertes, siendo, sin embargo, uno de los países con las medidas más restrictivas, entre ellas la obligatoriedad del uso de las mascarillas? Perdone usted, pero he perdido el sonido. ¿Sí? ¿Me ha podido oír? Digo, se perdió el sonido un momento, pero creo que lo que... Bueno, le repito la pregunta, que ¿por qué España ocupa los primeros puestos mundiales en contagios y en muertes, siendo uno de los países que más medidas restrictivas está tomando, entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla? ¿Me escucha usted ahora? Bueno, vamos a intentar retomar esta conexión con Skype. Le traslado la pregunta, Amos, ¿por qué España está siendo uno de los países con más contagios cuando tenemos las medidas más restrictivas? Desde luego, para una respuesta razonable hay que tener en cuenta que no puede haber una única causa que desencadene esa situación. Tiene que haber una multitud de causas. Yo en estos momentos al respecto creo que sería bastante conveniente de que una vez que la pandemia nos dé tiempo, nos dé espacio, se pudiera analizar por una comisión independiente, yo estoy completamente de acuerdo, cuáles son los motivos que han posibilitado esta situación. A mí me falta evidencia científica para poder decir esto es lo que ha ocurrido en España. Hay algunos elementos que pueden ser indicativos, como la situación de vulnerabilidad que tenía el sistema sanitario, fruto de toda la política de recorte que se había desarrollado a partir de la crisis del 2008, con una estructura de salud pública muy debilitada, con una estructura de atención primaria que necesitaba oxígeno y con una estructura del área especializada que también necesitaba estar bien preparada hacia lo que se le venía encima. Esto puede ser uno de los factores, pero indudablemente hay más que deben ser estudiados con tranquilidad y sosiego. Nosotros aquí en Canarias al menos nos dio tiempo de prepararnos, ¿no? Yo creo que cuando hay una pandemia lo fundamental es prepararse. Entonces cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en Madrid, nosotros hicimos nuestros planes de contingencia y eso yo creo que fue bastante positivo, ¿no? Porque nos ayudó a no improvisar.
Entonces, como decíamos también, analizar los factores que han contribuido a que se haya gestionado de esta manera en España es muy difícil de decir qué es lo que lo ha motivado, ¿no? No podemos decir una cosa u otra, pero sí es verdad y estoy de acuerdo en que las estructuras tanto de salud pública como de atención primaria estaban bastante debilitadas. Vamos a intentar hacerle la pregunta de nuevo a Daniel López Acuña. El señor López Acuña le preguntaba que qué estamos haciendo mal en España para que haya tanto contagio. Bueno, parece que seguimos teniendo problemas con esa comunicación. Entre las medidas adoptadas, Isabel, más duras en nuestro país fue sin duda el confinamiento. Después otros países como Suecia no han recurrido a él y las tasas de infección son notablemente más bajas. ¿En España se podía haber tomado alguna otra medida o el confinamiento fue lo más acertado en ese momento? Hombre, yo creo que todo depende, desde el punto de vista sanitario, todo depende cómo quieras afrontar la pandemia, ¿no? ¿Quieres ser proactivo o quieres ser reactivo, ¿no? Entonces yo creo que en España fuimos un poco reactivos. Es decir, por ejemplo, en países como, no tanto Suecia, pero países como China, sí que han sido más proactivos. ¿Qué han hecho? Muchas PCRs a toda la población general. Y esos positivos los han puesto en cuarentena. Si nosotros hubiéramos sido capaces de hacer esos test diagnósticos desde el primer momento y aislar a todas las personas positivas, pues probablemente no hubiéramos llegado a hacer ese confinamiento general de la población, ¿no? Pero bueno, son estrategias que cada país decide cuál es la más adecuada. Si bien es verdad que es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia, ¿no? No es Ahora, fácil. opiniones variadas sobre este tema, sobre si fue lo más adecuado, nunca vamos a saber qué hubiera pasado si no lo hubiéramos tomado en ese momento. Mientras retomamos la entrevista, vamos a intentar establecer de nuevo esa comunicación con Daniel López Acuña. Vamos a hablar sobre las vacunas. Una de las más prometedoras es la estadounidense Janssen, que ya se está probando con voluntarios españoles. Nosotros hemos podido hablar con uno de esos voluntarios. Presten atención. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Por qué decidiste participar en este ensayo de la vacuna de Janssen? Yo tengo que dejarle a mis hijos un ejemplo de lo que es la solidaridad humana. Además, tengo otro motivo. Mi mujer tuvo un cáncer de mama muy agresivo hace unos años y la verdad es que gracias a que la ciencia ha avanzado, mi mujer está curada. ¿Pero no te preocupa pasar por alguna reacción adversa como ha sucedido con algunos voluntarios de la vacuna de Oxford? Yo de momento no he tenido ningún efecto, no me he sentido mal, entonces estoy feliz porque creo que si llego a generar los anticuerpos, la vacuna va por buen camino, ¿no? Yo no tengo que hacer ninguna cuarentena, tengo que hacer vida normal, tan normal como la hace el resto de ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que seguir utilizando mis mascarillas, tengo que seguir tomando todas las medidas para evitar contagiarme. O sea, no se trata de entrar en un ensayo y luego salir a contagiarse. No funciona así el ensayo. Cuéntanos cuándo te inocularon y el seguimiento que te han realizado desde entonces. La vacuna me la pusieron el miércoles pasado, el 16 de septiembre. O sea, después de que nos ponen la vacuna, que van a ser 3 dosis, nos hacen a los 7 días, nos toman una muestra de sangre, a los 14 y a los 28. ¿Qué te han explicado exactamente de esta vacuna, Ernesto? Nos han dicho que esta vacuna es parte de otra vacuna que ya existía y que ya ha sido ensayada, lo que es el vector. Solo le han puesto la proteína del coronavirus, modificado para que no nos haga daño, y entonces con eso provocar la generación de anticuerpos. Según el CIS, el 40% de los españoles asegura que no se pondrán la vacuna cuando salga al mercado. ¿Pero tú cómo les convencerías? Yo le diría a la gente, o sea, que se pregunten a sí mismos si prefieren tomar el riesgo de terminar en una UCI durante 1 mes, 2 meses. Es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que esta va a ser la vacuna más segura de la historia porque es donde los ojos de todo el mundo están en este momento. Bueno, pues esta es la opinión de Ernesto, un voluntario de nuestro país que, como han visto, que ya se ha inoculado la vacuna de Janssen. ¿Estamos ante una de las candidatas, Amos García, mejor posicionadas? Sí, en estos momentos hay 8 proyectos que están en fase 3 de ensayo clínico y de los cuales hay 4 que están en una posición más avanzada. Una de ellas
es la de Janssen. Y yo creo que ha dicho el voluntario algo que me parece muy importante, que es que la encuesta que ha hecho, reciente, que ha sido publicada, habla de que un 40% de la ciudadanía española no se pondría esa vacuna, al menos inicialmente. Esperemos que secundariamente sí se la pongan, pero eso es señal de algo que hay que resolver. Es señal, por ejemplo, y casi es un fracaso de las estrategias de salud pública. Yo creo que hay que fortalecer la idea clave de que la vacuna es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia y que cuando esté disponible va a ser, como ha dicho el voluntario, el producto biológico más seguro que haya en el mercado, porque ha sido monitorizado por los ojos de toda la comunidad científica internacional y por parte de toda la ciudadanía. Por lo tanto, no desconfiemos de lo que únicamente va a posibilitar modular la pandemia. Es interesante lo que está comentando. De momento la vacuna de Janssen no está notificando reacciones adversas graves, al contrario de lo que se ha ocurrido con los ensayos, con algunos de los voluntarios que se pusieron la vacuna de Oxford. Esas reacciones adversas pueden acabar con la retirada de esa última vacuna, de la de Oxford. Pueden acabar, no han acabado estos dos accidentes porque se ha retomado el proceso de producción del producto, pero lógicamente si es un accidente que empieza a dejar de ser espontáneo y empieza a dejar de ser imprevisto y empieza a ser un accidente mucho más frecuente y se consolida un patrón, evidentemente puede llevar a que se deje de seguir adelante el proceso. Le pregunto a los dos sanitarios, perdona, ¿qué ibas a decir? A ver, esta vacuna de Janssen tiene el mismo vector que utiliza la vacuna de Oxford. El vector es el adenovirus, ¿no? Y es también el mismo vector que utiliza la vacuna china. Entonces, que es un vector que se utiliza mucho en terapia génica, o sea que las vacunas todas, en concreto la china, que era la que yo pensé que iba más avanzada y que iba a terminar como la favorita, parece ser que todas están utilizando el mismo vector. ¿Qué es lo que pasó con la vacuna de Oxford? Pues que con el adenovirus, si nosotros utilizamos adenovirus humano, existe inmunidad grupal. Pero la de Oxford utilizó adenovirus de chimpancés. Entonces, por eso hay esta gran polémica con esa vacuna, pero sí que no podemos decir que esos dos casos de neurotoxicidad estén relacionados, todavía no lo podemos decir, con la vacuna. Y le iba a preguntar... De hecho, se sigue el proceso de producción, se continúa, porque y yo creo que lo que hay que poner en valor es precisamente eso, cómo se enfoca antes que nada la seguridad del producto. ¿Y cuál es la mejor posicionada? Le pregunto a los dos, Isabel, Amos, ¿cuál es la vacuna mejor posicionada en este momento? Hombre, depende. Las que estaban más avanzadas, y yo esta de Janssen, la verdad que no la conocía tanto. Para mí las que estaban más avanzadas era la vacuna china, una vacuna china que parecía ser la favorita. Luego estaba esta vacuna de Oxford y luego estaba la vacuna estadounidense, la famosa Moderna, ¿no? De las tres, yo apostaría por la China, ¿no? Lo que yo no sé es si nuestro país va a apostar por una vacuna que proceda de China. Yo creo que hay que apostar por la primera que llegue y haya garantizado claramente y lo haya publicitado en revistas científicas de impacto la seguridad y la eficacia. Por esa por la que hay que apostar. Yo no sé cuál es la primera que va a llegar, porque en los ensayos clínicos suelen aparecer accidentes como los que ha tenido la vacuna de Oxford. No son extraños, estamos hablando de un proceso... Hay que apostar por una, hay que apostar por varias. Hay que apostar por varias. De esa preventiva, fundamentalmente porque estamos hablando de un instrumento que se está administrando a miles y miles y miles de personas, por lo cual este tipo de accidentes son frecuentes y pueden retrasar el proceso de producción. Así que la primera que llegue será la que nos entusiasme a todos. Durante toda la pandemia hemos incidido en que el virus tenía especial intensidad y peligro para las personas con patologías previas. Pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares o respiratorias afrontan esta pandemia con un temor añadido. Por eso hemos querido conocer cómo afecta el virus en cada uno de esos casos. Wendy, tú has podido recopilar el testimonio de 4 especialistas médicos. Así es, precisamente un equipo de este programa ha entrevistado a 4 especialistas médicos precisamente para resolver, ¿no?, esas preocupaciones de muchos pacientes que presentan patologías previas.
Si contagiarse por COVID-19 ya es preocupante, pues los pacientes con otras patologías tienen verdadero temor a contraer el virus. Es el caso de los asmáticos y los enfermos con EPOC. A pesar de que Canarias lidera el número de afectados por asma en España, con alrededor de 300.000 personas en el archipiélago, son los pacientes con EPOC los que más preocupan a los especialistas. Los fumadores. Fumar sí que se ha demostrado que el paciente con COVID evoluciona mucho peor si tiene que ingresar por una neumonía o en una UCI frente a los pacientes no fumadores. Evidentemente, neumonías con una gravedad que los puede conducir a una insuficiencia respiratoria aguda y a un ingreso en la UCI con una intubación, ¿no? Todos sabemos que un ingreso en la UCI con intubación, la mortalidad es elevada, puede llegar al 40, al 50%. Otro grupo de riesgo son los pacientes cardiovasculares. En las islas hay una alta incidencia de enfermedades coronarias y con el coronavirus los riesgos se acentúan mucho más. Escuchen. Son pacientes más vulnerables, no a tener más riesgo de infectarse, pero sí a complicarse en la fase aguda de la infección. Puede provocar un cuadro de insuficiencia cardíaca, puede dar problemas de arritmia, problemas incluso de infarto, ¿no? El sobrepeso también es otro factor de riesgo. Ya hay estudios que aseguran que la obesidad mórbida puede multiplicar por 14 el riesgo de experimentar formas graves de COVID. Sí, en general las personas con obesidad siempre tienen peor respuesta a las infecciones respiratorias, a las infecciones pulmonares, simplemente por una cuestión mecánica. El exceso de grasa que tienen en su abdomen provoca pues, una presión sobre el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, y eso condiciona que tienen menos capacidad pulmonar y como consecuencia siempre van a responder peor a una infección pulmonar. Y otra consecuencia terrible de esta pandemia, la detección precoz de algunos tipos de cáncer está empeorando desde que irrumpió la COVID. Debido a la situación de confinamiento, de la pandemia, pues los pacientes no están pudiendo de una forma habitual acudir a la atención sanitaria. Por tanto, lo que nos está pasando es que los pacientes de cáncer están llegando con tumores un poquito más avanzados, en situaciones más complejas, que requieren tratamientos, digamos, un poco más agresivos, porque el cáncer no espera por el COVID. Como ven, las enfermedades cardíacas, respiratorias y la obesidad multiplican el riesgo de ingreso por COVID-19, pero es que además el coronavirus está afectando al diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos. Por eso, el mensaje que lanzamos desde aquí es que precisamente estos pacientes que presentan patologías, ya lo han dicho los especialistas, que tengan muchísimo cuidado. Muy interesante la opinión de todos esos médicos. Voy a trasladar esa pregunta a la mesa. Jezabel, en Canarias, ¿cuál de las interacciones que acabamos de describir, que acabamos de ver en ese vídeo, preocupa más? ¿Cuál es la patología con mayor prevalencia? A ver, yo creo que la patología cardiovascular es la patología con mayor prevalencia, pero sí que quería aclarar un aspecto respecto al asma, ¿no? Si bien es verdad que todos los virus estacionales exacerban el asma todos los años, pues parece ser que el coronavirus tiene un menor impacto sobre los asmáticos, pero los asmáticos controlados, es decir, los asmáticos con tratamiento. Aquellas personas que ya conocemos que tienen tratamiento, pues ese tratamiento hace como un efecto modulador, ¿no? Eso respecto a los asmáticos. Luego, respecto yo creo que el factor de riesgo aquí en Canarias predominante para enfermedad por coronavirus sería enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que no se ha nombrado en este caso, creo que son las dos más frecuentes. ¿Y la obesidad cómo afecta? ¿El 80% de los pacientes graves con coronavirus que tenían obesidad? La obesidad, una persona que esté obesa tiene su respuesta inmune está alterada, entonces tiene un estado inflamatorio crónico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entonces su respuesta va a ser peor que cualquier otro paciente, ¿no? Pero nosotros hemos hecho un estudio en el hospital, en nuestro hospital al menos puedo decir que la obesidad no fue un factor que nos llamara excesivamente la atención. Sin embargo, la patología cardiovascular y la diabetes sí. ¿La obesidad afecta a Amos? Sí, en el sentido de lo que ha dicho la compañera. Y sí me gustaría añadir un elemento que me parece importante, y es el exceso de mortalidad que se ha producido en el contexto de la pandemia. Ha habido un exceso de mortalidad, en unos casos asociado al COVID
y en otros casos no asociados al COVID, aunque pueden haber sido algunos derivados del COVID. Pero en otras ocasiones ha sido derivado de que personas con patologías de las que nos han referido los compañeros no han acudido al sistema sanitario en el contexto de miedo escénico que producía la pandemia. Y ha habido un exceso de mortalidad que conviene reforzar. La idea de que eso está ahí y de que, por lo tanto, si estamos dentro de un grupo de riesgo, hay que acudir al sistema sanitario. Y Isabel, hay una preocupación en cuanto al cáncer. Hemos escuchado que algunos tumores se están diagnosticando más tarde por culpa de la pandemia. ¿Eso es así? ¿Cómo afecta el COVID a los pacientes oncológicos? Claro. ¿Puede ser más agresivo en estos casos? Hombre, están inmunosuprimidos, ¿no? O sea, tener un proceso oncológico ya significa que tu respuesta inmune es mucho peor, ¿no? Pero sí que quería acentuar lo que ha dicho Amos. Yo creo que lo que está pasando es que los pacientes no están acudiendo. Entonces, probablemente estamos llegando tarde con los pacientes oncológicos y eso no lo habíamos visto hasta esta pandemia. O sea, un paciente, incluso en la época de mayor número de casos, probablemente se dejaron de diagnosticar pacientes porque todo el hospital estaba atendiendo a un gran número de casos COVID. Entonces, en nuestro plan de contingencia tenemos que priorizar, ¿no? Y sí que es verdad que nos ha sorprendido muchísimo esto, ¿no? Nuevos diagnósticos que a lo mejor no se han hecho porque los pacientes no han acudido o los que ya están diagnosticados llegan a urgencias y llegan tarde. O sea, se han quedado en su casa por el miedo a contagiarse. No sé si Almos tienes algo que añadir. Sí, no, es así, y eso es un problema añadido al problema de la pandemia. Es decir, ha habido un exceso de mortalidad derivado por el COVID, pero también derivado por los pacientes con patologías de este tipo que no han acudido a tiempo al sistema sanitario. Y eso es un problema que tenemos que educar para mejorar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a publicidad y enseguida vamos a recuperar, ahora sí, esa conexión con Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud. A Daniel le vamos a preguntar qué estamos haciendo mal para no conseguir frenar esta pandemia. Regresamos enseguida, un instante de publicidad nada más. 11 menos 5 de la noche, estamos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Les prometí que íbamos a hablar con un exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, con Daniel López Acuña. Ha estado 30 años en la OMS. Señor López Acuña, a ver si nos oye ahora por fin bien. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Ahora sí, perfectamente. Por fin podemos hablar, sí. Bueno, pues le iba a preguntar, porque tenemos mucho interés en saberlo, ¿qué hemos hecho mal en España para no haber conseguido frenar la ola de contagio? Bueno, han sido varias cosas. Lo primero es que no entendimos que la nueva normalidad no significaba poder volver a hacer cualquier cosa. No entendimos que aún el virus está circulando, persiste y que teníamos que tener cuidado. Nos relajamos demasiado y hoy estamos pagando esa factura. Ese es un gran componente. Demasiadas aglomeraciones, celebraciones, falta de distancia física, falta de uso de mascarilla. Y esto lo hicimos junio, julio y agosto y por eso estamos como estamos en estos momentos. Lo segundo es que no todas las comunidades autónomas tomaron las medidas que tenían que tomar para reforzar su atención primaria, su vigilancia epidemiológica, su capacidad de rastreo, la capacidad de hacer pruebas PCRs y la capacidad de aislar a los asintomáticos positivos. Y como consecuencia han ido creciendo los brotes, no se han detectado adecuadamente, se han extendido. Algunas comunidades autónomas, es el caso de Canarias, es el caso de Asturias, donde estoy yo, siguen controlando bien los brotes, pero en otras comunidades autónomas, es el caso de Madrid y de otras varias comunidades autónomas, hemos evolucionado hacia una transmisión comunitaria que está fuera de control y que requiere medidas mucho más drásticas. Señor López Acuña, entre las medidas adoptadas en nuestro país, la más dura tal vez fue el confinamiento. Sin embargo, otros países como Suecia no han recurrido a él con tasas de infección notablemente más bajas. ¿En España se podía haber tomado otra medida o fue acertada en su momento? Y yo pienso que fue una medida absolutamente acertada. Los gráficos y la evidencia nos muestran que en el momento en que se confinó y se redujo la movilidad, a los 15 días pudimos observar el abatimiento de la curva y la curva se doblegó.
Pero el gran problema fue que nos aceleramos un poco en la desescalada y sobre todo que no asumimos las conductas adecuadas en la nueva normalidad. El caso de Suecia hay que tomarlo con pinzas, porque el caso de Suecia no es tan fácil de interpretar como parece. Suecia ha tenido una mortalidad muy grande en personas mayores, a pesar de que no haya tenido el número de contagios grande. Entonces eso también es un problema. Y tenemos que entender que en la cultura escandinava, y yo conozco bien porque voy mucho a Suecia, tengo un hijo que vive ahí, y debo decir que en la conducta escandinava la distancia física es una práctica habitual y no es algo que saque de balance el comportamiento cotidiano. Entonces, yo volvería a insistir, fue acertado el confinamiento, fue acertado suspender la movilidad, y si las cosas evolucionan de una manera muy negativa en algunas comunidades autónomas, tenemos que replantearnos medidas de esa naturaleza. Bueno, después de todo eso llegó la desescalada, un periodo de 2 meses en el que se iban rebajando las medidas por comunidades autónomas. Ahora vemos que la apertura produjo una segunda ola de contagio mucho antes de lo que se pensaba. ¿Estuvo mal planteada o mal aplicada? Mire, yo creo que estamos observando un repunte de contactos, no solo en España, también lo es muy pronunciado en Francia, está haciéndolo en el Reino Unido, hay otros países europeos que están caminando en esa dirección, no en la magnitud de España, pero también. Entonces, ¿qué ha pasado desde mi punto de vista? Es que hemos bajado la guardia en las medidas de protección y en las conductas personales, y hemos bajado la guardia en el reforzamiento de las acciones de salud pública. Yo creo que en la desescalada algunas comunidades autónomas corrieron demasiado. Querían apresurar, querían quemar etapas y no dejar que se fuese abatiendo adecuadamente la curva de transmisión. Pero en cualquier caso se logró abatir. Es el inicio de estos comportamientos y la mejor prueba es que el gran número de contagios inicialmente se dio entre la población joven, la que nos llevó a que los corrillos, las fiestas, las no fiestas, los botellones, las celebraciones, nos dieran una transmisión que se iba incrementando. Y naturalmente eso al principio es en jóvenes, pero después se extiende a una población mayor, como lo estamos viendo ahora. El problema está en la transmisión comunitaria. Y aquellas comunidades autónomas que han logrado frenar la transmisión comunitaria están en una situación un poco mejor y no pueden bajar la guardia. La situación mucho más crítica es para comunidades como Madrid, en donde desde mi punto de vista, y lo dije ya hace varias semanas, habría que volver a la fase 1 de la desescalada en toda la Comunidad de Madrid, no en 37 zonas que tienen la alta incidencia. En su opinión, ¿es necesaria una evaluación independiente de la gestión de la pandemia en España, tal y como han venido reclamando algunos científicos? Mire, le voy a decir esto con mucha franqueza. El grupo que ha firmado esta petición me invitó a firmar y yo les dije que no, pero no porque esté en contra de una evaluación independiente. Estoy muy acostumbrado en la OMS a realizar evaluaciones independientes en cada situación de pandemia. Una evaluación independiente debe hacerse, de hecho el gobierno ha planteado que hará en su momento una evaluación independiente. Lo que yo considero es que en estos momentos no hemos terminado de pelear y de combatir el virus, y de detener la pandemia, que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en hacer bien las cosas, en hacerlas, no en decir que se hacen, en tomar las medidas, y algunas comunidades autónomas han dicho que van a tomar más que han tomado las medidas, y me parece que la evaluación tendrá que venir en su debido momento. La evaluación tampoco es una bala mágica, es decir, no es porque vengan personas de fuera a juzgar lo que se ha hecho que vamos a encontrar la solución. Lo que tenemos que hacer es un monitoreo continuo de la acción que se está realizando, ajustar cuando sea necesario las líneas de acción o las intervenciones y en su momento tener una evaluación independiente. Pero me parece que nuestra prioridad está en estos momentos en el plan de choque para doblegar la curva y para abatir la transmisión. Señor López Acuña, Canarias ha reservado 1 millón de test de antígenos para reforzar la detección de casos, pero ¿son fiables estos test? Lo digo porque la Organización Mundial de la Salud desaconseja su utilización de forma masiva. Bueno, vamos a ver. En estos momentos, la prueba que verdaderamente nos indica positividad y que nos permite hacer los cribados necesarios
no masivos, sino bien dirigidos y focalizados, es la prueba de PCR. Está surgiendo este elemento que en algunos sitios está autorizado, en otros no todavía. La OMS todavía no lo recomienda para un uso generalizado de test rápidos de antígenos. Los test rápidos de anticuerpos no nos sirven para el propósito que queremos, que es identificar positivos y aislarles. Yo creo que en estos momentos lo que no hay que hacer es bajar la guardia en cuanto a la capacidad de hacer PCRs. Esto, las comunidades autónomas que lo han hecho mejor, desde marzo incrementaron su capacidad para hacer PCRs, y eso es lo que hay que hacer a los casos diagnosticados, a los contactos de los contactos y a los perímetros que más afectan o más afectados se ven por una transmisión, especialmente cuando hay transmisión comunitaria. Yo apostaría totalmente en esa dirección, y es importante mantener esa capacidad de realización de las PCRs. Una última cuestión, señor López Acuña. Usted ha sido directivo durante 30 años de la Organización Mundial de la Salud y el papel de la OMS ha sido cuestionado por muchos durante esta pandemia. ¿Cree que actuó a tiempo? ¿Cuáles han sido los errores de la Organización Mundial de la Salud en esta crisis del coronavirus? Mire, lamentablemente en esto se suma la serie de críticas ligadas a un objetivo político, como es el caso de las críticas del presidente Trump, que busca en ello un arma más para todo el fenómeno electoral que vivirá Estados Unidos en un par de meses. Yo creo que es muy importante que se examine con toda objetividad la pertinencia de las intervenciones y de las recomendaciones de la OMS. De hecho, ya se estableció un panel independiente o un comité independiente para revisar la actuación de la OMS como fue mandatado por los 194 países miembros en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Lo presiden la expresidenta de Liberia y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, y que fue también directora o administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Están empezando a trabajar y se verán ahí una serie de temas. Han acordado una agenda para ver si todas las cosas que se hicieron fueron hechas de manera adecuada. Yo lo único que podría adelantar es, yo creo que la OMS ha actuado continuamente en el mejor espíritu. No siempre ha habido toda la colaboración de todos los países. Ha cometido errores de infravaloración, como los ha cometido el Centro Europeo de Control de Enfermedades y la Comisión Europea, de la velocidad a la que podía desarrollarse la transmisión en esta epidemia. No se ha puesto suficiente énfasis al comienzo, hoy sí, en identificar asintomáticos positivos que transmiten, pero no estamos hablando de que haya ningún fallo, porque la OMS ha actuado de acuerdo a lo que estipula el protocolo del Reglamento Sanitario Internacional, que fue aprobado por todos los países. Daniel López Acuña, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Fuera de Plano. Ha valido la pena que insistiéramos en esta conexión porque nos ha ilustrado en muchos aspectos. Un placer, muchas gracias. Encantado, mucho gusto. Bueno, pues despedimos a Daniel López Acuña y hablamos de otro asunto. Un riesgo al que se ve expuesta toda la población en estos meses es el de las continuas campañas de desinformación y bulos sobre la COVID-19. Contenidos que en muchas ocasiones pueden resultar, Wendy, bastante más peligrosos de lo que nos imaginamos. Mucho más, así es. Acabamos de cerrar un verano plagado de bulos, de medias verdades, de informaciones incompletas sobre el coronavirus, con cientos de millones de vídeos, imágenes y textos circulando a toda velocidad por las redes sociales en todo el mundo. Un estudio que acaba de publicar la Universidad de Valencia asegura que 1 de cada 5 bulos que circulan por WhatsApp explican cómo evitar curar la COVID. Entre los más inocuos, el empleo de vitamina C, ajo u otros remedios caseros. Entre los peligrosos, el uso de hipoclorito o dióxido de cloro, además de los que se hacen eco de disparates como el de ingerir lejía, desinfectantes o metanol, que es un tipo de alcohol no bebible para evitar contagiarse del virus. Y por extraño que parezca, hay gente pues, que se lo cree. De hecho, en Irán el consumo de metanol ha provocado cerca de 800 muertes y casi 6.000 hospitalizaciones en 2 meses. La reciente vuelta al cole también ha servido además para reavivar los bulos como que las mascarillas reducen el oxígeno, pudiendo provocar infecciones y daños al sistema inmunitario de los más pequeños de la casa. Algo
que es obviamente falso. En Canarias también se han producido bulos sobre la verdadera incidencia de la pandemia. De hecho, el Ayuntamiento de Moya, en Gran Canaria, ha denunciado ante la Guardia Civil a un vecino que difundió por WhatsApp datos falsos de contagios en el municipio y que generó alarma social, asegurando que había un brote en el tanatorio de la localidad. ¿A qué pena se enfrenta una persona por difundir este tipo de bulos? Vean. Hay que tener en cuenta que se les busca encaje jurídico como delito en injurias y calumnias que pueden tener condenas desde 6 meses a 2 años de cárcel o multas. En este sentido, invitamos a la población a ser cautos y precavidos respecto a lo que se divulga. En estos momentos estamos ante una tormenta perfecta para las teorías de la conspiración, así que no es de extrañar que proliferen mensajes que vinculan al 5G con el coronavirus, asegurando que las antenas que emplea esta tecnología son las causantes de la enfermedad, o los que señalan que el coronavirus es en realidad un arma biológica para lograr distintos fines. Teorías disparatadas que pueden provocar efectos peligrosos y desestabilizadores. Esas falsas informaciones provocan inseguridad en la ciudadanía y también claros efectos económicos sobre las empresas, sobre las bolsas y sobre las decisiones de los estados en las decisiones, por ejemplo, esenciales de la precompra de grandes cantidades de empresas. Como ven, los bulos no son inocuos. Los más peligrosos pueden conllevar serios problemas de salud y otros logran crear climas de opinión en contra de las medidas sanitarias aprobadas, desestabilizar gobiernos e incluso producir graves daños en la economía. Por eso es tan importante contrastar la información y fiarnos de las fuentes oficiales. Gracias, Wendy, por todos esos datos. Le pregunto a Isabel directamente, el consumo de las redes sociales se ha disparado en nuestro país desde la llegada del coronavirus y con ese repunte ha llegado también la desinformación. Sí. ¿Ustedes que se manejan a diario en centros hospitalarios notan que los pacientes llegan con buena información o que se llegan creyendo este tipo de bulos? Yo lo que he notado, primero antes de decir esto, es mucho miedo. Los pacientes llegan con mucho miedo. Con una desinformación, sí. Claro, con las redes sociales hoy en día no solo, por lo menos los sanitarios, contrastamos la información, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, pero bueno, yo creo que uno de los pilares por ejemplo, de nuestro hospital ha sido formación e información a nuestros profesionales. Formación fiable, las medidas de prevención. O sea, que yo creo que hemos intentado desmitificar muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Indudablemente los bulos además crean un ambiente de irritabilidad que se nota en la población, ¿no? Y entonces esto incomoda y además tiende uno a ponerse negativo ante las medidas que se están tomando. Con respecto a lo que se hablaba antes, ¿no?, de que España es el país peor del mundo, yo creo que algunos de esos datos hay que relativizarlos, es decir, es donde más contagio hay, pero ¿con respecto a qué?, ¿no? A lo mejor habría que relativizarlo con respecto al número de PCRs que se hacen, no lo sé, pero por ejemplo en el número de muertos, si comparamos eso por cada 100.000 habitantes, España de Europa no es el peor país, ¿no? En Bélgica está por encima, entonces, y el Reino Unido más o menos está a la par que España. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque sí es bueno alertar a la gente y que no perdamos las 3M que tanto insistimos. Claro, pero y además en la desescalada se produjo uno de esos problemas. Las 3M son fundamentales, desde luego, y más ahora con los colegios, ¿no? Las 3M, ¿no? Las manos, el 1,5 metros y la mascarilla. Los bulos también hacen daño a la economía, ¿no? Se lo pregunta a Jonathan y se lo pregunta a Lourdes. Ustedes totalmente, dos son economistas. pero sí, volviendo pero quería ver el tema de antes porque hay un tema que es el de la desescalada, indudablemente, pero hay un tema que no hemos olvidado, ¿no? Que es los más vulnerables. ¿Por qué los más vulnerables siempre tienen que pagar las externalidades negativas de la pandemia? Entonces, me refiero a la desescalada, porque no hemos olvidado de las poblaciones, de la densidad de población. Por ejemplo, en Canarias, ¿dónde la desescalada sí, afecta más? En Gran Canaria, un momento nada más, en Gran Canaria, la más densa, en Madrid, en Barcelona, los más densos, y además, una cosa importante, en poblaciones con rentas más bajas. Entonces, vuelvo a esto. ¿Pero por qué vuelvo a esto? Porque a lo mejor las medidas a tomar importantes, toda esta serie de medidas, habría que tomar estas medidas con especial cuidado en este tipo de población, ¿no?
O sea, no olvidarnos de esto y tenerlo en cuenta. Vale, con respecto a los bulos... Jonathan, ¿los bulos hacen daño a la economía? Sí, los bulos. Gracias, Lourdes. Los bulos hacen daño a la economía, hacen daño a la sociedad, a la sanidad. Los bulos hacen daño a cualquier materia a los que quieran hacer daño y referirse. Especialmente en la economía, un bulo... tanto sea bueno como malo, siempre, bueno, cuando en el momento de las vacunas escuchábamos bulos también, o noticias que hacían a propósito, que afectaban económicamente a esas empresas, afectaba a la bolsa. Después se descubría que eran bulos, es decir, los bulos afectan en cualquier materia. Yo le preguntamos si el objetivo de muchos de esos bulos es promover el consumo de determinados alimentos. Por ejemplo, hemos oído que hay alimentos como los ajos, como los plátanos, como el agua con sal, como el vinagre, que hacen que no nos contagiemos del coronavirus, que por lo menos se pongan unas barreras y más dificultades. ¿Hay algún alimento en realidad, alguna vitamina o alguna bebida que realmente pueda reducir las posibilidades de contagio? La mascarilla, el lavado de manos y la distancia física. Vuelvo a insistir en el elemento clave y fundamental que tenemos que tener claro. No nos perdamos en el contexto de que si unas gafas, que si la vitamina D. Centrémonos en lo fundamental, que es lo que evita contagio. Y sí me gustaría decir algo que me parece importante en relación al proceso de desescalada que se vivió en nuestro país, que fue desde un punto de vista del rigor metodológico espléndido. Estaba en función el paso de fases a una serie de indicadores que debían cumplir los ámbitos geográficos que iban a participar de ese proceso de desescalada. Se hizo en periodos de 2 semanas de acuerdo a lo que se entendía que era el periodo de incubación del SARS-CoV-2, pero ¿qué ocurrió? Hubieron muchas comunidades autónomas que presionaron para pasar de fase a pesar de no cumplir los indicadores epidemiológicos. Y todos esos elementos de reflexión nos los tenemos que plantear a la hora de abordar la situación que hay en estos momentos. Entonces, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada una de las poblaciones, vuelvo a repetirlo. Sí, evidentemente. ¿Dónde se están dando la mayoría de los casos? En los barrios populares. Claro, en las poblaciones con renta baja y además con una densidad muy alta. Claro, ¿y por qué? Que viven 10 personas. Porque 70 en una casa, metros cuadrados viven 10 personas. Ahí es difícil mantener la distancia. Claro, indudablemente. Y Gran Canaria, ¿por qué tiene ahora...? ¿Por qué? Porque Gran Canaria es la isla más densa dentro del archipiélago. Entonces, evidentemente se ha notado. ¿Isabel quería apuntar algo? Sí, yo decir respecto a este tema es que cómo podemos prevenir infectarnos por coronavirus es igual que cómo podemos prevenir infectarnos o enfermarnos por cualquier enfermedad. Es decir, dentro de la vitamina C o todas estas... El ajo, el agua todo con esto sal. que se ha comentado, lo que está claro es que una alimentación saludable y hacer ejercicio físico previene no solo no de infectarte de coronavirus directamente, sino cualquier enfermedad. Estar saludable. Nos vamos a ir de viaje un segundito, y de viaje imaginariamente, porque en medio de esta segunda ola de contagios todos los gobiernos miran hacia China y lo hacen con una mezcla entre, digámoslo así, escepticismo y asombro. Siendo el origen, fíjense, del virus, el país asiático afirma llevar 40 días sin contagios locales y el sábado reportó solo 168 casos activos llegados desde el exterior. El uso de mascarillas solo es obligatorio en el transporte público y lugares cerrados con aglomeraciones. Los colegios han abierto con normalidad, de forma presencial y sin grupos burbuja. Nos hemos puesto en contacto con Jackie, un futbolista majorero que reside en la ciudad de Qingdao. Esto es lo que nos ha explicado. Hola, soy Jackie Yen, soy de Fuerteventura y actualmente estoy jugando al fútbol en China. Nada, decirles que por aquí el tema del virus está bastante bien. Ya no hay ningún tipo de restricción para la gente, para hacer actos deportivos o de lo que sea. Se pueden hacer sin problema. También decir que ya no se usa prácticamente la mascarilla y bueno, es bueno saber que está mejorando todo aquí y que pronto mejorará ya también. Así que nada, les mando mucha fuerza y un saludo. Bueno, pues todos tenemos claro que al principio de la pandemia se criticó mucho la falta de información que llegaba desde China sobre la expansión del virus y lo que se tardó en dar la voz de alarma. ¿Es creíble, le pregunto a los 4 miembros de la mesa, que el país más poblado del mundo tenga solo 168 casos y todos importados? Porque ahí la densidad de población, Lourdes, sí es alta. Sí.
Sí, indudablemente. Muy alta. A ver, mucho más que en Gran Canaria, que en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a poner un ejemplo en concreto, ¿no? La ciudad de Wuhan. Ciudad de Wuhan tiene 11 millones de habitantes. ¿Qué hizo China que no hicimos nosotros? Primero, cuando decían que habían hecho 10 hospitales en 10 días, que en España pues los mirábamos un poco escépticos, ¿no? No hicieron 10, hicieron 200 hospitales. ¿Qué hizo? No eran hospitales en sí de tercer nivel, sino cogieron museos, sitios de ocio y los convirtieron en zonas donde poder poner a los asintomáticos positivos o a los casos leves. ¿Y eso qué consigue? Pues eso consigue que los hospitales de tercer nivel se puedan dedicar a otras cosas aparte del coronavirus. Y otra cosa que hicieron, que yo considero que fue una estrategia muy acertada, pues en 9 días hicieron 9 millones de PCR. En 9 días. O sea, lo que decías de densidad de población, si tú haces PCR a la población de manera masiva, pues eres más proactivo y podrás detectar mayor número de casos y confinarlos. Y de hecho tenían unos locales específicos, como he dicho, para confinarlos. Cada país ha decidido hacerlo de una manera, ¿no? ¿Son reales los datos de China? No me interrumpan, medidas específicas a características determinadas. Y yo no sé si será cierto o no lo de China, pero indudablemente ha tomado medidas específicas para ese tipo de población. Claro, yo creo que hay que entender también que la distribución social en China, las características de la sociedad china, hace posible determinadas medidas que en otros contextos sociales sería mucho más complicado llevar a cabo, ¿no? Yo entiendo que eso es una variable que también tenemos que tener en cuenta. Son ciertos, siempre con China ha habido problemas en cuanto a la credibilidad de la información que nos suministra. Estamos hablando, de 168 casos en un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Sí, siempre ha habido problemas de credibilidad en relación a la información que nos suministraban de China. Siempre hay un cierto desconfianza histórica, pero además basada en argumentos, en el sentido de que no siempre nos han dicho que estaba pasando. Es posible de los 168, hombre, se ha hecho un trabajo intenso y extenso en un país tan populoso como China, pues hay que creérselo, pero lógicamente a uno resulta difícil entender, por ejemplo, que el número de muertos en China sea el que nos dicen los chinos. Me resulta difícil de creer. ¿Puedo hacer una pregunta a los expertos? Lo de la vacuna de la gripe, ¿es recomendable? Porque están diciendo que la vacuna de la gripe, que nos vacunemos todos, que parece... ¿Es más un que bulo nunca, o es recomendable? ha dicho Isabel. En Australia lo están haciendo, sobre todo los médicos. Hombre, donde se está viendo qué ha pasado con la gripe, parece ser que es menos grave que otros años, pero si alguna vacuna hay que recomendar en estos momentos es la vacuna de la gripe. Para todos. Totalmente. En nuestro país la crisis ya es vulnerable. A ver, perdón. Por lo menos para la población vulnerable, que es para la que objetivamente se compran las vacunas de la gripe. Bueno, pues ya lo saben, la vacuna no solo es recomendable, sino más que nunca me quedo con esas dos frases. Decía que en nuestro país la crisis ya es oficial, acabamos de entrar técnicamente en recesión tras certificar 2 trimestres consecutivos de caídas del Producto Interior Bruto. En Canarias los datos son incluso peores que en el resto de España por culpa del hundimiento del sector turístico, pero ahora toca remontar y toca volver a crecer. ¿Cómo será esa recuperación? Los economistas han tirado del abecedario para explicar sus previsiones, ¿verdad, Wendy? Eso es así. Así es, desde que comenzó la pandemia hemos tocado prácticamente todas las letras de ese abecedario. Desde que comenzó este coronavirus golpeara nuestra salud y también nuestra economía, hemos asistido, como decía, a una auténtica sopa de letras para poder explicar pues, a qué tipo de recuperación nos enfrentamos. Los analistas comenzaron por una V, es decir, una caída brusca de la actividad que le seguía una recuperación rápida, algo que ya está totalmente descartado. Después se abrió paso a otras letras como por ejemplo la W, que vaticinaban picos de descensos y de rebotes, o la L también, para visualizar una lenta remontada. Ahora destaca en el abecedario económico la letra K. ¿Y en qué consiste esta nueva previsión en la que está de acuerdo una gran mayoría de los economistas? Vamos a verlo también en este informe. Significa una profunda caída de la que surgen 2 líneas diferentes. Una ascendente, que representa a los ganadores de la crisis, y otra descendente, protagonizada en este caso por los perdedores de la pandemia. Como ven, son líneas de muy distinto recorrido que tendrán una consecuencia. Ensanchará las desigualdades, unas desigualdades que se van a observar en todos los niveles.
entre los países, entre las comunidades autónomas, en el caso de España, entre los sectores económicos y también entre las personas. En cuanto a las diferencias por territorios en nuestro país, todo indica que las islas seguirán la línea descendente de la K. Los indicadores así lo apuntan. Es la autonomía con mayor tasa de paro, es la cuarta región con mayor número de trabajadores en ERTE, la renta de los canarios ya es un 20% inferior a la media del conjunto de España y la ONG Intermón calcula que la pandemia dejará en el archipiélago 47.500 personas más en situación de pobreza. Y si nos detenemos en los sectores económicos, también podemos observar una recuperación desigual. Según los expertos, las pymes y las empresas dedicadas a los servicios vinculados especialmente al turismo y al ocio tardarán mucho más en recuperarse. De ahí que formen parte de la trayectoria descendente de la letra K. Por el contrario, entre los ganadores de la crisis se sitúan las grandes empresas y en particular los negocios dedicados al sector tecnológico y a los productos farmacéuticos. También salen beneficiadas las ventas online y, en consecuencia, la distribución de productos. Todos ellos ya caminan sobre la línea ascendente de esa misma letra K, un trayecto positivo que también recorrerán como ganadores los que se mantienen cierta fortaleza económica para aguantar una crisis bastante prolongada. Los trabajadores de mayor cualificación que además pueden teletrabajar y los que prestan sus servicios en los sectores fortalecidos por esta pandemia. De otro lado, los que se llevarán la peor parte son las personas que cuentan con menores ingresos, que viven al día y que carecen de ahorros para poder resistir. También los trabajadores de empresas muy dañadas por la caída de la demanda y además los empleados y parados con peor formación. Esta es la situación que presenta la letra K y en la que todos los economistas ahora están de acuerdo que será la que representará la futura situación económica. Pues no parece muy optimista el panorama que nos acabas de describir. Jonathan, el panorama no invita al optimismo, según nos ha explicado Wendy. Esa letra K supone que la desigualdad va a ser la gran protagonista de la recuperación. En Canarias preocupa sobre todo la situación de las familias vulnerables. Cáritas ha llegado a cifrar en un 85% el aumento de las peticiones de ayuda desde el inicio de la pandemia. ¿Nos estamos acercando a una fractura social sin precedentes? Sí, ya en marzo vaticinábamos que esta crisis iba a ser brutal. Incluso aquí en el programa, por aquella época, decíamos que iba a depender de que hubiera un segundo confinamiento o de otro parón de la economía. Toda crisis termina generando, cuando inicia una recuperación, toda crisis genera una desigualdad social, toda crisis lo genera. En este caso, como ha explicado Wendy, esa forma de K, en mi opinión, más que una recuperación económica, o el símbolo de una recuperación económica, es más cómo afectará a sectores económicos específicos y, por supuesto, a la parte social. Yo sigo defendiendo que la caída va a ser, como ya hemos dicho otras veces, muy vertical y la recuperación va a ser lenta, ascendente. Si tuviera que poner un símil, diría que sería como la marca comercial Nike. Como ese símbolo. El símbolo así, ¿no? Un símbolo de descendente muy brusco y un crecimiento podemos decir, unos 3, 4 años para llegar a unos niveles más o menos parecidos a los que conocíamos antes de la pandemia. Este símbolo K, que efectivamente los economistas pues, estamos un poco estudiando, realmente viene a tratar cuál va a ser el efecto en determinados sectores, como decía Wendy, el sector tecnológico contra otros sectores económicos y, por supuesto, cómo va a afectar a la sociedad. Lourdes, la desigualdad también se va a instalar en el mercado laboral. A mayor formación y mayor cualificación profesional habrá mayor posibilidad de mantener, de encontrar o de mantener un empleo en Canarias. Trabajas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La formación, sin embargo, sigue siendo una gran asignatura pendiente. Sí, es uno de los temas que tenemos. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que hablaba mi compañero economista, mi exalumno. Y además Canarias parte de una situación peor que el resto de España en varias de las variables que apuntaba Wendy hace un momento. Ya sabíamos que tenemos las tasas de paro más altas
en gente joven, tenemos una tasa de pobreza más alta casi que la media española, en fin, salario medio más bajo que la media española, en fin, una serie de indicadores que ya conocíamos. Pero también tenemos que ver el lado positivo, también es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque ahora nos damos cuenta que efectivamente los más vulnerables son los que más sufren. ¿Por qué? Porque están menos formados, porque tienen menos posibilidades de salir adelante y porque además viven en una situación casi de pobreza, ¿no? en este sentido. Entonces, claro, y si no se toman medidas para esto, pues posiblemente sean los que paguen esas externalidades negativas de que hablaba antes. Por tanto, tenemos que analizarlo y ver qué oportunidad tiene Canarias y desde luego la formación es fundamental, pero formación para el empleo. O sea, formación, no formación, vamos a formar, pero ¿en qué formamos? Es decir, ¿cuáles son los retos con los que nos podemos afrontar? O sea, ¿qué retos tiene Canarias para salir de esto? ¿Quiere decir esto buscar alternativas? ¿Es dejar el turismo? No, ni muchísimo menos, pero buscar alternativas para mejorar incluso ese sector tan importante en Canarias, ¿no? Y aprovechar todo el tema de las energías renovables y todo el tema tecnológico y formar a los nuestros en ello. Tú ves que muchas veces llevamos 30 años con el turismo y hay mucha gente aquí en Canarias que no está formada. Hablando de turismo, Lourdes, Canarias se está acercando al nivel de contagios que está exigiendo Alemania para poder retomar los vuelos y que vuelvan a venir. Alemania exige una tasa de contagio inferior al 50%, Canarias está en estos momentos a 54 contagios por 100.000 habitantes. Los alemanes que vinieran, si llegamos a esa tasa de 50 contagios por cada 100.000 habitantes, ¿serían suficientes para hacer, retomar la reactivación económica? Hombre, indudablemente es un empuje, eso está claro, pero es el momento de que Canarias se prepare para ello, ¿no? Empezamos, sí, indudablemente van a ayudar, pero Canarias se prepare. Entonces hay un proyecto precioso que se llama Canarias Importa, ¿no? Que el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha impulsado. ¿Y en qué consiste este Canarias Importa? Pues precisamente lo que estoy hablando, es buscar los retos. O sea, somos 10 expertos en este tema que han elegido el Consejo Social, especializados en diferentes ámbitos de la economía, o sea, desde la logística a la sanidad, hasta economía de la salud, ¿no? hasta economía naranja, ¿no? Todo el tema de educación y cultura. Y entonces, desde este punto de vista, bueno, la idea es buscar cuáles son los retos, buscar de qué manera Canarias podemos empujarle y, desde luego, la formación aquí, sí. El reto por la educación que siempre hablamos. Yo, la verdad que siempre seguiré defendiendo nuestra especialización. A mí la especialización de la economía es un concepto que me gusta, es un concepto que se aplica y es un concepto que ha dado resultados. Yo nunca diría de cambiar nuestro modelo económico, es el que es, somos buenos en ello, nos hemos especializado en ello y muchas familias han comido de ello, por tanto no deberíamos criticarlo. Es cierto que Canarias, y en la línea de lo que dice Lourdes también, Canarias ofrece más, pero no ofrece más porque ahora tengamos que inventar o reinventar nuestra economía, simplemente en el sector turístico sigue habiendo mucha mejora, pero es que tenemos una plataforma logística tricontinental al alcance de muy pocos sitios, ¿no? Tenemos nuestros puertos sirven para atraer barcos que vienen de América, que vienen de Asia, que van hacia África, es decir, eso lo podemos explotar. Tenemos la zona especial canaria, una zona de baja tributación donde las empresas tecnológicas además se pueden instalar con auténtica seguridad jurídica pagando pocos impuestos. Es decir, tenemos una economía que no solo depende del sol y la playa, que por supuesto el 35%, no olvidemos que el 35% de nuestra economía lo aporta directamente el turismo y da trabajo al 40% de la población y por tanto, Miguel Ángel, lo que tú decías de bajar el número de incidencia acumulada por debajo de 50 para atraer a los turistas alemanes y probablemente el del Reino Unido. El Reino Unido está exigiendo un 20. Un 20. Ellos tienen un 60, una tasa de contagio de 60 y piden el 20. Por lo menos los alemanes, bueno, y los nórdicos para intentar no salvar, pero por lo menos reactivar la temporada de invierno turística es importantísimo, pero tampoco olvidemos que ellos tienen que venir sanos y ese es famoso, las negociaciones de los corredores turísticos, esas PCRs en origen y en destino, ellos tienen que venir sanos, sus países tienen que estar sanos, ellos tienen que tener economía para venir, ellos tienen que tener dinero para venir y por supuesto no olvidemos algo muy importante, los factores internos.
nosotros tenemos que asegurar que estamos sanos también. Entonces es un trabajo muy complicado lo que tenemos por delante, pero tenemos que trabajar los factores externos y los internos. Bueno, pues si hay un termómetro con el que medir la temperatura de las empresas, autónomos y trabajadores, este se encuentra desde luego en las gestorías. En Canarias están desbordadas tramitando ayudas, subvenciones, ERTE y bajas en la seguridad social. Hemos estado en una de ellas y esto es lo que nos hemos encontrado. Las gestorías están desbordadas. Desde que se inició la pandemia han visto aumentar su volumen de trabajo. Es por ello que han realizado jornadas de hasta más de 15 horas para poder dar respuesta a la avalancha de ERTEs y cese de actividad de los autónomos. Buenos días, Francisco. Me imagino que han sido meses de auténtica locura. Esto ha sido una cosa que nos ha cogido de imprevisto. De buenas a primeras, tener que meter a toda la masa laboral de los trabajadores en el desempleo, ¿no? Y digo, esto ha sido una tragedia a todos los niveles, no solo a nivel de los trabajadores, que son los más perjudicados, sino los empresarios. ¿Cuál es el perfil más frecuente de sus clientes? Los usuarios son todas las empresas que nosotros llevamos, son hoteles, restaurantes, cafeterías y sobre todo bares, en fin, todo lo que el turismo demanda en una zona como esta. El impacto ha sido a nivel social y a nivel global ha sido muy fuerte. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Son, por ejemplo, los trabajadores que están en los ERTEs, que están cobrando una determinada cuantía de la prestación y quieren saber si está correcta o no. Los empresarios preguntan mucho, sobre todo, qué porcentaje de subvención tienen para los trabajadores que están en el ERTE y los que se han quedado en la empresa. Ahora se está produciendo un rebrote de nuevo, que estamos volviendo a mandar a la gente del ERTE, sobre todo en nuestras empresas que se dedican al sector de hostelería, hoteles, apartamentos, residencias. Bueno, Sara, si quieres, te acercas al despacho de los compañeros de trabajo para que veas el volumen que tienen. ¿Y cuándo le comunicaron a ustedes su inclusión en el ERTE? No se preocupen, se lo revisamos y le asesoramos en todo lo que usted necesite. Gracias. Dailo, este es el día a día de la gestoría, el teléfono no para de sonar. Sí, Sara, la verdad que desde que se declaró el estado de alarma ha sido esto una tónica de todos los días, un sin parar, por toda la cantidad de trabajo que se ha generado. ¿Qué es lo que estaba gestionando? La nueva incorporación a un ERTE, por todas las restricciones turísticas que están impuestas, pues la empresa se ha visto abocada a volverla a incluir en el ERTE. ¿Qué ha sido lo más duro en estos últimos meses? Ha sido, independientemente, aparte de lo que es la carga de trabajo, nuestro despacho ha intentado dar traslado y ha hecho un esfuerzo sobrehumano para atender a todas las necesidades de nuestros clientes. También ha sido realizar la función de calmar a los empresarios y los trabajadores, porque es una época muy convulsa y que nunca se ha vivido. ¿Qué les espera a medio plazo? ¿Confían en que la carga de trabajo se suavice? Nosotros esperamos que ahora un poco del repunte de trabajo, porque hay un rebrote del coronavirus y consecuentemente se han cerrado muchísimas empresas y estamos teniendo bastante nivel de trabajo. Se necesita más plantilla para poder acabar con este volumen inusual y excepcional de expedientes de regulación de empleo y de ERTEs por fuerza mayor, ¿no? Ya lo han visto, son muchas las dificultades por las que pasan empresas y autónomos. Precisamente estos últimos se sitúan en la parte más débil de la cadena económica de las islas. A la vuelta nos acercamos a la realidad que están viviendo. A la vuelta de publicidad, regresamos enseguida, no se vayan. menos 25 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, afrontando la recta final de nuestro programa de hoy. Los ERTE, como decíamos, han sido hasta ahora el salvavidas de muchos trabajadores, muchísimos trabajadores, para evitar la pérdida del empleo, pero tienen fecha de caducidad, el próximo 30 de septiembre. Canarias permanece muy atenta, no en vano. Es la cuarta comunidad autónoma con más trabajadores afectadas por estos expedientes. Tras todo un día de negociaciones, los sindicatos y la patronal han decidido esta tarde levantarse de la mesa sin llegar a un acuerdo con el gobierno para prorrogar los ERTE. Ahora le toca mover ficha al Ministerio de Trabajo, que tendrá que presentar una nueva propuesta para volver a negociarla. El principal escollo reside en qué sectores y empresas son viables para recibir la ayuda pública, porque desde el gobierno mantienen que no puede haber
café para todos. Lourdes, ¿cómo lo arreglamos? ¿A qué sectores se le prorrogan los ERTE y hasta cuándo? Hombre, indudablemente depende de cada comunidad. En Canarias, claramente, el sector turístico importa mucho en este sentido. Hay otros sectores que tienen una importancia vital, como les decía antes, el sector de transporte marítimo. O sea, en Canarias, si no tuviéramos los puertos, pues poco podríamos alimentar al sector turístico. Y entonces, aunque los puertos, digamos que está manteniéndose de alguna forma, ¿no? Es un sector que se ha comportado de manera ejemplar, ¿no? Porque la logística es una importancia vital, pero también necesita un estímulo y una ayuda. Pero lo que está claro es que el sector turístico, o sea, lo que es la hostelería en general, necesita también una estabilidad, por lo menos hasta diciembre, y ver cómo evoluciona la crisis. Y en este sentido, bueno, lo del transporte marítimo que decía antes, una oportunidad también, y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de formar a muchos de nuestros jóvenes en estos sectores que son de una importancia vital, vuelvo a repetir, y que a veces se nos olvida. ¿Por qué es tan importante el puerto? Porque en Canarias poco sector primario hay, poco sector secundario, un 3, un 4% del PIB. ¿Cómo entra la mercancía? Entonces, ¿cómo alimentamos el sector terciario? ¿Cómo proveemos al sector terciario si no tenemos ni primario ni secundario? Pues, el transporte marítimo está ahí y los puertos que generan valor añadido. Ahí está. Y por otro lado, la otra aspecto interesante o importante de los puertos es la conectividad. ¿Y qué es la conectividad? Pues la conectividad, fíjense si es importante o no, la conectividad viene por el transbordo, ¿no? Una mercancía viene, sale por otro lado, en la conectividad. ¿Por qué es tan importante la conectividad? Porque el stock del comercio se reduce. Es decir, si yo tengo que esperar un año a que me venga la mercancía porque el puerto no está muy bien conectado, pues evidentemente el coste del comercio se eleva. Si la conectividad es dinámica, o sea, estamos bien conectados, ¿qué va a significar? Que los stocks se reducen y por tanto el coste del comercio también le afecta de una manera positiva. Por tanto, en estos sectores hay que meterle mano. Y otro muy importante y fundamental es el sector de las reparaciones navales. O sea, tenemos que volver a insistir y ponerle mano ahí. Canarias tiene uno de las las industrias más. Lo diré, Asticán, Astilleros Canarios son de las empresas más importantes en este sentido, en general, ¿no? Y todos los pequeños talleres de reparaciones. Entonces, esto es un sector que hay que empujar y que hay que volver a revitalizar. Jonathan, se está portando bien. Los empresarios se quejan de la incertidumbre a la que se están viendo sometidos y a tener que tomar decisiones a ciegas por culpa de estas negociaciones de última hora. Por supuesto, no olvidemos que el 92% de los ERTE afectados ahora mismo son el sector servicios. Indudablemente ya estoy adelantando por dónde tiene que ir, al menos en Canarias y bueno, en España en general, esta negociación, aunque yo creo que debe extenderse al resto de sectores económicos. No olvidemos que esto es una crisis económica que afecta a oferta y a demanda. Esto no es otras crisis económicas que hayamos conocido. Por tanto, las medidas que se tomaron en aquel momento no valen para ahora y hay que pensar en el conjunto de la economía. Y es lógico pensar que los empresarios no tengan idea, no sepan lo que hacer porque los gobernantes no saben lo que hacer. De los ERTE, recordemos que el 89% de las personas en ERTE trabajan en empresas entre 1 y 10 trabajadores, ¿no? Es decir, microempresas y empresas pequeñas. Lo que nos quiere decir que nuestro tejido empresarial es débil en España y en Canarias particularmente, que estos datos son específicos de Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno nos tiene que dar seguridad. Los ERTE... Eso te quería preguntar, porque de las pocas cosas que parece que hay un acuerdo es que la prórroga de los ERTE tiene que ser hasta el 31 de enero. Como mínimo. Claro, ¿ustedes creen que esa estrategia de negociar prórrogas a corto plazo en lugar de adoptar un periodo más amplio que pueda dotar de certidumbre a las empresas y a los trabajadores? En Alemania, por ejemplo, los ERTE se prorrogan por un año. Sin duda. Aquí tenemos... Sería interesante aplicar esa misma fórmula. Sin duda. Dentro de poco esperemos que salga la vacuna que nos cure del COVID. Esa vacuna curará un tema sanitario. No existe una vacuna para la economía. La economía son unos ciclos y cuando empecemos a recuperarnos tardará varios años hasta que volvamos a conocer o a vivir algo parecido a lo que vivíamos antes. Por tanto, no podemos estar tomando a ciegas decisiones cada 15 días o cada 3 meses.
máxime cuando en Canarias nuestro motor económico es estacional, es decir, temporada de invierno empieza en octubre hasta mayo, después empieza la temporada de verano, es decir, no podemos estar con medias tintas, con trabajadores que antes trabajaban en la temporada de invierno y ahora estarán pensando, bueno, no sé si empezar en octubre con los corredores turísticos, ¿qué va a pasar conmigo en enero, ¿no? Derivado de estas decisiones? Por tanto, las decisiones no se pueden estar tomando cada 2 o 3 meses, sino, por ejemplo, y poniendo el ejemplo de Alemania, ser un poco más mirando a medio plazo. Pero no olvidemos la incertidumbre. La incertidumbre no proviene en este caso de la economía, la incertidumbre proviene en este caso de la sanidad y, como decía Beatriz González, ¿no?, López Barcárcel, ¿no?, que es de la economía de la salud. En este caso, en esta ocasión, la salud está por delante de la economía y la incertidumbre viene de la salud. Y entonces, claro, los gobiernos tampoco tienen la varita mágica para decir cuándo se va a acabar esto. Y por otro lado, no alargarlo demasiado también estimula. Es decir, oye, se va a acabar, vamos. Si yo estoy un año y más conociendo tal, pues igual me relajo. Entonces puede ser también un factor de estímulo el hecho de que estén haciéndose cada 3 meses o cada 4 meses. No olvidemos además que el objetivo de los ERTE es preservar el puesto de trabajo. Sí. Los ERTE tienen un problema. Claro. Que si no les damos seguridad, estos ERTE se van a terminar convirtiendo en ERES en algún momento y empresas en concurso de acreedores. Si no le damos seguridad, estas empresas... Queda claro el mensaje de que no se puede negociar a corto plazo, sino que, bueno, que se daría mayor seguridad. Hay que planificar. Además de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos forman parte esencial del tejido productivo de este archipiélago. La mayoría de ellos son profesionales que trabajan en las actividades de servicios, el sector que peor lo está pasando en esta pandemia. Así son las dificultades que está viviendo este colectivo. En Canarias hay más de 128.000 trabajadores autónomos, un sector muy castigado por el coronavirus. Algunos no han podido soportar la sacudida de esta pandemia que dura ya más de 6 meses. Es el caso de Héctor, que se ha visto abocado a dejar su actividad. Buenas, Héctor, ¿qué estás haciendo con todo este material? Bueno, aquí haciendo un poco de inventario y porque pues tengo una empresa de servicios audiovisuales, era autónomo, me di de baja hace poco, como están los locales cerrados, el ocio nocturno cerrado, pues no me ha quedado más remedio que ese inventario y ponerme a vender material para sobrevivir, con mucho dolor organizando, lo que me costó conseguir ese dinero para ir comprando poco a poco, pues ahora la venta prácticamente son de regalos. Porque has solicitado las ayudas por cese de actividad, pero todavía no tienes ninguna contestación, ninguna resolución. No, ninguna. Los listados han ido saliendo poco a poco, pues yo no aparezco en ninguno, o sea que no está negada, pero mira la fecha que estamos. Aunque no es el caso de Héctor, la mayoría de los autónomos ha cobrado las ayudas estatales, que cubren el 70% de su base de cotización. Las asociaciones del sector denuncian que las subvenciones anunciadas por las corporaciones locales y el Gobierno de Canarias para cubrir el 30% restante no son suficientes o llegan demasiado tarde. Las ayudas que han sacado los ayuntamientos cabildos del Gobierno de Canarias son escasas, son ayudas que teóricamente iban a paliar o ayudar esa cuarentena que tuvimos en casa. No a todo el mundo ha llegado, muchas de ellas todavía no se han cobrado y el problema que viene es que ahora, con una caída de más del 60% de la facturación y del consumo que está viendo la economía, no hay ningún otro tipo de ayuda. Desde el Gobierno de Canarias se justifica la demora por exigencias administrativas. Se ha demorado por la complejidad propia de la subvención y por la revisión de todos y cada uno de los expedientes, porque hay que tener en cuenta que estamos atados por una ley general de subvenciones que nos obliga a realizar ese tipo de comprobaciones para poder otorgar cualquier tipo de subvención. Y mientras unos esperan por complementar las ayudas, otros continúan luchando para hacer frente a la brusca bajada de la facturación. 8 de cada 10 autónomos han visto disminuir sus ingresos y más de la mitad de ellos de manera drástica, por encima del 60%. Rubén, ponos un cortado, por favor. Ahí, tomachando. Rubén, ustedes continuaron abiertos después del confinamiento y me imagino que no habrá sido sencillo sacar adelante el negocio en estas circunstancias. No, bastante complicado. Después de abrir el confinamiento han bajado mucho las ventas, una por muchas personas en el ERTE, otra
la gente que también tiene mucho miedo, inseguridad con esto, entonces bueno, se ha visto reducido casi a la mitad de las ventas. No te queda otra que apretar un poco y intentar reducir los gastos lo más que podamos, los pedidos lo más ajustados posible. ¿Llegaron alguna vez a plantearse después del confinamiento el hecho de no volver a abrir? Sí, siempre lo tenemos ahí como una última opción, pero es que, como decimos, vivimos de esto, entonces bueno, no te queda otra que seguirle poniendo ganas. Ante la falta de perspectiva laboral y en medio de la pandemia, también hay quien decide emprender por cuenta propia. Aridani acaba de poner en marcha su negocio de ropa y material de baloncesto. Tú has abierto la tienda en mitad de la pandemia por coronavirus, pero eres un valiente. Bueno, ya estaba proyectado, es un proyecto que tenemos hace tiempo y bueno, queríamos apostar por el mundo del baloncesto aquí en Tenerife y nos hemos arriesgado. ¿En algún momento, con las restricciones, con el confinamiento, con todas las medidas de seguridad, llegaron a plantearse paralizar la apertura del negocio? Pues sí, la verdad que sí que lo tuvimos muy en mente porque, claro, estuvimos 2 meses prácticamente sin poder salir de casa. Pese a estas nuevas iniciativas, más de 400.000 autónomos españoles no pueden desarrollar su actividad por los rebrotes, lo que hace que se planteen cerrar su negocio o llevar a cabo una drástica reducción de plantilla. ¿Qué supone esto para la economía? El peso que tiene es fundamental porque es el tejido empresarial de Canarias, ¿no? Y es fundamental porque casi el 95% de las empresas en Canarias son microempresas o autónomas. Hay una baja masiva de autónomos y de microempresas. La palabra clave es caos, ¿no? Para evitar llegar a esta situación, el sector reclama una mayor celeridad en el acceso a las ayudas, el único salvavidas para impedir que más persianas se cierren definitivamente. Las asociaciones de autónomos hablan de agonía en el sector. 8 de cada 10 han reducido su facturación desde que se iniciara la pandemia y la mitad de ellos ha perdido ingresos por encima del 60%. Lourdes, ¿debería aprobarse un plan de reactivación específico para los autónomos? Completamente de acuerdo, sí. La verdad es que, bueno, España y Canarias en particular se caracteriza porque el 90% de las empresas son pequeñas empresas y autónomos, evidentemente, son los que más van a sufrir. Eso está claro. Pero claro, ¿hasta cuándo los podemos mantener? Y las medidas tienen que ser de estímulo, ¿no? No ayudas eternas, sino estímulo. Pero claro, hasta que la economía se reactive y vuelva toda esta cantidad de empresas a entrar en el mercado, pues estaremos una temporada con un sufrimiento elevado por parte de las empresas y sobre todo los trabajadores, claro, porque las empresas tienen que despedir. Se puede quedar uno, se puede quedar dos, pero el resto... Jonathan, otra de las críticas de los autónomos es que la prestación por el cese de la actividad que se podía solicitar desde el 1 de julio no tiene nada que ver con el contexto real que viven y que ha sido un fracaso. Tanto es así que de hecho solo el 7% ha solicitado esa ayuda. ¿Está siendo deficiente las respuestas que están dando las administraciones a este colectivo? Rotundamente sí. El colectivo autónomo, tenemos que decirlo, siempre ha sido el abandonado del sector empresarial o del sector laboral en España, pero en este caso concreto de las ayudas, como decía Lourdes y como bien se ha dicho en el vídeo, el 90%, detrás de este 90% siempre hay un autónomo y por tanto miren la importancia que tiene salvar a estos autónomos porque significa que salvaremos a las microempresas y empresas pequeñas, ¿no? que son los que dan el trabajo en el archipiélago. Por tanto, tenemos que salvarlos, tenemos que inyectarles liquidez para mantener empleo y tenemos que cuidarlos más. Que solo el 7% del total de las solicitudes hayan recibido esa prestación. A mí no, solo el 7% lo ha solicitado. De los solicitados, sí. Lo ha solicitado. Me parece, vamos, un número muy bajo. Lourdes, algunos autónomos lo son a la fuerza. Desde el estado de alarma se ha incrementado el número de empresas que ha sustituido a sus trabajadores por falsos autónomos. ¿Creen que esta fórmula es un mal menor cuando la otra opción es el despido? Tiene una doble lectura, ¿no? Hay algunos que no quieren salirse de ser falsos autónomos porque por lo menos tienen trabajo, porque entran a la empresa, las empresas a lo mejor ahora en este momento no lo va a contratar y luego está, bueno, pues no es justo que estén de falsos autónomos cuando tienen una serie de condiciones por pertenecer a una empresa. Entonces tenemos ahí ese equilibrio que dónde está, pero habría que buscar caso por caso, pero indudablemente hasta ahora, antes de la pandemia, no se solucionó.
comercio, ¿no? Y era un problema que estaba ahí, vamos, sobre la mesa y lo veíamos todos los días y cerramos los ojos, pero ahora que por fin se ha solucionado, a lo mejor no es el momento adecuado, ¿no? Yo creo que lo importante ahora mismo es comer en casa. Sí, efectivamente. Y da igual que te llames falso autónomo o lo que sea. Ahora mismo lo que hace falta es generar economía, de la manera que sea. Sí. Economía legal, evidentemente, economía legal. Entonces, bueno, no creo que sea el momento ahora de iniciar inspecciones laborales. No, pero muchos trabajadores se preguntan autónomos. a sí mismos qué hacen. Sí, o sea, sí. Si me voy, puede ser que no me vuelvan a emplear. Por eso digo que el propio trabajador, la propia persona que dice, bueno, para mí nadie me ha preguntado si yo estoy bien o mal siendo ese falso autónomo. A mí lo que me importa es llevar un plato de comida a mi casa. Sí, no, pero hubo una protesta en su momento, o sea, y se solucionó ahora, pero claro. Les voy a mostrar casos más positivos. A pesar de toda esta crisis que estamos viviendo, hay empresas en Canarias que, bueno, que en esta situación tan dura han sabido reinventarse. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. El sector del comercio no termina de arrancar. A pesar de volver a una cierta normalidad, el consumo no despega y un gran número de negocios ha tenido que cerrar sus puertas. Sin embargo, otros salen reforzados. En algunos casos podemos hablar de una sobrecarga de trabajo que ha desembocado en la saturación de muchos profesionales que hasta el momento no han tenido descanso. ¿Cómo han gestionado esta situación, Carlos? Al principio fue todo un poquito, ya te digo, con mucho trabajo y con mucho agobio porque teníamos que hacerlo todo relativamente rápido y permanecer las farmacias abiertas para dar ese servicio sanitario a la población, ya que habían cerrado los centros de salud. Posteriormente ha habido una rebaja y al final se ha ido equilibrando. Ha habido un trasvase brutal de productos en un momento determinado que no eran básicos de la farmacia, como pueden ser las mascarillas. Los cambios que nos ha traído la COVID-19 implican medidas como el uso obligatorio de mascarillas. La fabricación de elementos de protección de este tipo también se ha disparado. Actualmente las mascarillas ocupan un 75-80% de nuestra producción. Estamos vendiendo y produciendo unas 17 a 20 mil mascarillas mensuales. Yo no puedo decir que la empresa haya tenido unos beneficios extraordinarios. Lo que sí hemos logrado es poder sacar a toda nuestra plantilla del ERTE. Además del uso de mascarillas, es fundamental la higiene de manos. La venta de gel hidroalcohólico ha crecido de forma exponencial y empresas canarias como esta se han especializado en su producción. Miguel Valcarce, gerente de Bionca Química, una empresa canaria que ha empezado a fabricar soluciones hidroalcohólicas. ¿Cómo surge esta idea, Miguel? Nos sentamos los socios y estuvimos viendo la posibilidad de crear una nueva línea de negocio, que era la de fabricación de soluciones hidroalcohólicas, que aquí en Canarias pues no hay ninguna empresa. Miguel, ¿qué te parece si me muestras las instalaciones y seguimos hablando un poquito dentro? Venga, pasamos para adentro. Miguel, ¿y cuál ha sido la repercusión de incorporar la fabricación de estas soluciones hidroalcohólicas en la actividad de la empresa? Con respecto a la empresa, obviamente, es una nueva línea de negocio, que es una nueva entrada de dividendos. La otra parte, que es el hipoclorito sódico, que se utiliza para potabilizar agua y para higienizar piscinas. Con el cierre de los hoteles, pues esa parte ha caído a cero prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha hecho realmente es sustituir lo que hemos caído por otro lado, con lo que hemos conseguido durante este estado de alarma es mantener la plantilla, mantener la actividad. La fabricación de un novedoso producto que certifica la protección textil frente a cualquier microorganismo ha hecho que una empresa canaria haya encontrado un importante nicho de mercado en el extranjero. Ricardo, ¿en qué consiste este novedoso producto que han lanzado al mercado? Somos una empresa canaria que desarrolló y patentó hace 3 años un producto a base de plata y modificado por nanotecnología. Creamos un protector biocida textil de última generación. Desde hace 3 años ya estamos vendiendo el producto en toda Europa y ahora a raíz de la pandemia pues estamos exportando mucho a 8 países latinoamericanos y estamos en trámites también para introducir el producto en Estados Unidos. Ricardo, ¿qué te parece si aprovechando que has traído esa muestra hacemos una demostración con alguna de estas prendas de vestir? Es simplemente agitar el producto y humedecer toda la superficie a proteger. El producto se quedaría anclado en el tejido y durante una semana iría liberando su principio activo, de tal forma que cualquier microorganismo que se deposite sobre la prenda, incluido el COVID-19, quedaría inactivado a los 30 segundos.
Otro de los sectores que se ha visto beneficiado durante la pandemia es el de las compras online, lo que ha impulsado al sector del transporte y entrega de mercancías. Vale. Rubén, ese palé para Lanzarote que tiene que salir mañana, ¿vale? Pablo, responsable de este almacén, una empresa mayorista, ¿cómo ustedes se readaptaron o se reinventaron después del confinamiento? Bueno, nosotros teníamos muy claro cuál es nuestro sistema, que es a través del distribuidor, y orientamos a que el cliente final vaya a las tiendas a buscar el pedido. Si no puede salir a la calle, hay que enviárselo a su casa, entonces modificamos la logística desde el minuto 1. Hablamos de una empresa que se mueve en el sector de las ventas online que se han disparado. ¿Han notado ustedes ese incremento? ¿Podrías hacer una estimación? Sí, sí se ha notado el incremento. Yo creo que podemos estar hablando de entre el 30 y el 40% en incremento de pedidos, y se ve también en el volumen de los repartos, que evidentemente han aumentado desde el pasado mes de marzo, ¿no? En todas las crisis se abren nuevas oportunidades con empresarios capaces de darle la vuelta a su negocio y con emprendedores dispuestos a poner en marcha sus ideas. Esta situación tan complicada en la que estamos inmersos, desde luego hay que buscar esas oportunidades, ¿no? Intentar salir de toda esta situación incluso fortalecidos, ¿no? Y mucho mejor desde el punto de vista económico. Y además se está produciendo una reinvención constante de los negocios para buscar esas oportunidades de ventas o nuevas actividades hasta ahora impensables. La pandemia está dejando numerosos negocios por el camino, pero también impulsa la capacidad de reacción, ofreciendo nuevas respuestas a nuevas necesidades. Bueno, pues ya lo ven, en los momentos de máxima dificultad hay gente que se reinventa, es un motivo para pensar que siempre de alguna manera se puede salir hacia adelante, que la actitud es fundamental en todo esto y que también hay que rebajar la tasa de contagio para que las cosas nos vayan mejor. Estamos a punto de marcharnos. Lourdes Trujillo, vamos a empezar con el resumen de los economistas en un titular. Una frase a cada uno les voy a pedir. Dos frases. Dos frases. El lado de la oferta, prepararnos. Formación, estímulos económicos. El lado de la demanda, aprovechar las alternativas que sean viables, oportunidades para las nuevas empresas, para que las empresas busquen esas nuevas oportunidades, como hablaba ahora mismo la... Me quedo con esos dos titulares, Jonathan Márquez. Pues los economistas normalmente estamos dando malas noticias siempre. Yo desde aquí además quiero decir que todo esto pasará. Nos tocan vivir ahora unos meses, unos años duros, pero esto pasará. Y esto pasará con responsabilidad social. Tenemos que hacer caso a las recomendaciones que nos dicen. Nuestros gobernantes tienen que hacer su trabajo. Un titular te he pedido, ¿eh? Esto pasará, pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Y los empresarios tendremos que producir y lo haremos y estamos trabajando duro para ello. Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Isabel García, sanitariamente ya. Yo resaltaría que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, pero sin bajar la guardia. Es importante ahora las cifras que tenemos, no bajar la guardia es la frase que yo diría. ¿Vamos, García? Pues yo te resumiría en un titular con una canción de los Beatles. La pandemia es un largo y tortuoso camino en el que nos tenemos que acostumbrar, como ha dicho Isabel, a convivir con el virus, a moldarnos a él y posteriormente, cuando dispongamos de la vacuna, ya tener un instrumento que nos va a permitir claramente modular la pandemia. Lourdes, vamos, Isabel, Jonathan, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por haber estado estas 2 horas delante de la pantalla, por habernos acompañado y ojalá que les apetezca que nos volvamos a encontrar el próximo jueves. Que tengan ustedes una muy feliz noche y un muy feliz descanso. Hasta el próximo jueves.